Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, sean ustedes bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. Yo soy el profesor Marcial Rivera y esta sesión se estudia parte del aprendizaje esperado, analiza y comprueba diversos tipos de variaciones a partir de las representaciones tabular, gráfica y algebraica que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y otros contextos. El propósito es analizar situaciones asociadas a los fenómenos de la ecología y el medio ambiente. Les pedimos tener a la mano cuaderno, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Y si están listas y listos, comencemos. Como he mencionado, el propósito de esta sesión es analizar situaciones asociadas a fenómenos de la ecología y el medio ambiente. Trabajaremos con algunos de los aspectos de la biodiversidad para realizar análisis desde la perspectiva de las matemáticas. Veamos un audiovisual sobre la biodiversidad. Esta es la biodiversidad de la Tierra. Cada uno de los seres vivos que la conforman es esencial en el funcionamiento, equilibrio y supervivencia de los ecosistemas. Los seres humanos se benefician de ella y de los organismos que la integran. Algunos de estos beneficios se obtienen de procesos de soporte para el desarrollo de la vida, como el reciclado de nutrientes y la formación de suelos, en los cuales se sostiene y propicia el crecimiento de la vegetación. Otros beneficios se originan en las dinámicas que regulan las condiciones para la vida. Los organismos fotosintéticos regulan el dióxido de carbono en la atmósfera. Esto favorece la estabilidad del clima, las precipitaciones se controlan y eventos extremos, como las inundaciones, se reducen. La cobertura vegetal controla la erosión del suelo y lo mantiene fértil, lo que evita los deslaves. El agua se purifica a través de un proceso natural de filtrado, que elimina los contaminantes. Tanto aves como insectos polinizan las plantas. De ellas se obtienen frutos, los cuales son parte de otro tipo de beneficios para la subsistencia humana, junto con los alimentos que provienen del campo y de cuerpos de agua. Los ecosistemas también abastecen de agua dulce a través de acuíferos, lagos y ríos. En la naturaleza hay plantas medicinales, además de un sinfín de materias primas necesarias para elaborar diversos objetos o para utilizarlas como combustible. Gracias a la biodiversidad, las personas pueden apreciar distintos paisajes y especies formados a lo largo de millones de años, que enriquecen su manera de ver y habitar la Tierra. Por todo lo anterior, es vital conservar la biodiversidad. Cuando uno o varios componentes naturales se alteran, se ven afectadas las especies y, en general, la dinámica de todo el ecosistema. Las principales causas de la pérdida de biodiversidad están relacionadas con la acción de los seres humanos, quienes han propiciado, entre otras cosas, la degradación y pérdida de hábitats al transformarlos en campos de cultivo o zonas urbanas, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos naturales, la introducción de especies exóticas a regiones donde no son nativas y la contaminación de aire, agua y suelo. Actualmente, la extinción de las especies amenaza a 41% de los anfibios, 33% de los corales formadores de arrecifes, 25% de los mamíferos, 13% de las aves y 30% de las coníferas. Además, con la pérdida de la biodiversidad, se ponen en riesgo los beneficios que los seres humanos reciben de ella. A partir de lo anterior, vamos a considerar algunos de los rubros mostrados. Iniciemos con un estudio de un ecosistema en particular. Centremos nuestra atención en los resultados que se obtienen utilizando diferentes tipos de gráficas. El Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos de América, es considerado uno de los parques nacionales más antiguos del mundo, fundado en 1872. En sus primeros años, la fauna del parque no recibió una protección adecuada, al ser aún limitados los conocimientos acerca de las interacciones entre las diversas especies. De este modo, se consideró que los lobos y los pumas interferían directamente con las actividades ganaderas de la zona, por lo que fueron cazados hasta su exterminio. Así, en 1926, cayó el último de los lobos.
Esto generó que se rompiera el delicado equilibrio dentro del parque y las consecuencias no se hicieron esperar. En menos de una década, el número de alces aumentó desproporcionadamente, lo que provocó importantes cambios en la vegetación del parque. Estos herbívoros, sin tener un depredador del cual preocuparse y con un número tan grande de individuos en sus manadas, empezaron a consumir demasiados arbustos y árboles. Los álamos y sauces que cubrían las riberas de los ríos disminuyeron casi hasta desaparecer, y pronto la situación se hizo insostenible. Para tratar de enmendar el problema, se inició una campaña de matanzas controladas de alces, que tuvo una eficacia pobre durante un tiempo. A finales de los años 60, con el aumento de la conciencia ambiental, se prohibieron estas prácticas. Como era de esperar, el número de alces volvió a crecer. En pocos años, la sobrepoblación se convirtió en un problema mayor. Finalmente, en 1995, después de años de intentos y la modificación de varias leyes, se trajo al lobo de vuelta. Habían pasado 70 años desde que el último de su especie pisara esas tierras. El parque se había convertido en un laboratorio gigante. Pocas veces se puede estudiar los efectos que tiene la reintroducción de una de sus especies clave, en este caso, su depredador principal en el ecosistema. Sin duda, era una oportunidad única y por fortuna, los científicos no perdieron detalle. Durante años, recogieron datos y tomaron nota de cualquier posible cambio. La reintroducción del lobo tenía como objetivo mantener a raya la población de alces, pero se produjeron muchos cambios no planeados. Para estudiar el impacto, se ha censado a los lobos en el parque año tras año, y los resultados del censo los podemos apreciar en la siguiente gráfica. La gráfica contiene datos desde 1995 hasta el año 2017. A partir de la gráfica, se observa que la cantidad de lobos creció de forma casi constante hasta llegar a un máximo en el año 2003. Este crecimiento se puede asociar con la gran cantidad de alimento que proporcionaba la sobrepoblación de alces. En los años 2004 y 2005 se registró una baja en la población para volver a subir en los 2 años siguientes. Para el periodo comprendido entre 2008 y 2017, la población se había estabilizado. El número de lobos en todo el parque ha sido notablemente constante durante la última década, en alrededor de 100 animales. Gráficas como la anterior nos permiten contrastar los datos recabados durante más de 2 décadas. Al hacer la comparación, en la edad de las presas y reconocer la fuerte selectividad por edad de los lobos y los cazadores humanos, se encontró que los cazadores humanos mataban alces machos, ya que consideran que no es conveniente matar a las hembras en edad madura por su alto valor reproductivo. Esto se puede distinguir en la siguiente gráfica. En el eje horizontal se presentan las edades que van desde 0 hasta 26 años, que es el límite de la vida de los alces. En el lado derecho de la gráfica se representa el porcentaje de muertes. La barra que representa a los alces que mataron los cazadores es la de color amarillo. La poligonal representa el valor reproductivo de las hembras de los alces según su edad. Se observa que el dato correspondiente a la selección de los humanos para cazar especímenes de alce es de recién nacidos. En segundo término, se muestra una alta preferencia por alces de entre 3 y 10 años, que disminuye constantemente hasta un porcentaje mínimo en los alces de mayor edad. Las barras blancas son los alces cazados por los lobos. El dato con el mayor porcentaje es atípico con respecto al resto de los resultados. La gráfica me indica que se encuentra muy por encima del resto de los datos, con un valor de 49% aproximadamente, que corresponde a recién nacidos. Podemos imaginar que la naturaleza del lobo le indica obtener el mayor beneficio con el menor esfuerzo, y qué mejor presa que un recién nacido sin experiencia. En segundo término,
La preferencia de los lobos en la cacería es con ejemplares que rondan los 17 años de edad y mostrando muy poco interés por presas entre 1 y 10 años. Si analizamos el comportamiento de lobos y cazadores, es posible generar una descripción de lo acontecido en el experimento. Es notorio que las preferencias entre cazadores y lobos no coinciden en la mayoría de los casos, pero comparten como porcentaje más alto a las crías más pequeñas. Para los investigadores, es de gran ayuda poder visualizar el resultado de la recolección de los datos que han realizado y con ello poder entender la dinámica del parque. Otro de los aspectos registrados en los cambios del parque fue la altura y población del álamo temblón, un árbol mediano usualmente de una altura de 20 a 25 metros de adulto, con un tronco de 2 a 8 decímetros de diámetro, que sufrió un gran descenso en su población con la sobrepoblación de alces. Con la reintroducción de los lobos, se empezó a ver el efecto en la vegetación. En tan solo 6 años, la altura de algunos tipos de sauces en las orillas de los ríos se quintuplicó. Su número también aumentó, al igual que el de otros matorrales, arbustos y bayas. A su vez, esto provocó que el número de insectos creciera, lo que atrajo también a numerosos pájaros. Cada uno de estos aspectos ha sido registrado por los ecólogos, con el fin de tomar decisiones que ayuden a la preservación del parque. Alumnas y alumnos, las matemáticas tienen gran relevancia por su aplicación en diversos sectores que apoyan la conservación del medio ambiente y su relación con las actividades humanas. Uno de ellos es en el sector de la agricultura, en aspectos muy importantes, como en la medición de la degradación del suelo. Los procesos de la degradación del suelo son un fenómeno presente en todo el mundo, con diferentes niveles e impactos en la sociedad. La degradación implica la reducción de su complejidad biológica, de su capacidad para producir bienes económicos y de llevar a cabo funciones de regulación directamente relacionadas con el bienestar de las especies, como son la productividad agrícola para los humanos y el mantenimiento de la calidad del agua y del aire. Esta degradación es ocasionada por actividades humanas de muy diversa índole. En México, las más importantes son los cambios en el uso de suelo asociados a la agricultura mecanizada, el sobrepastoreo y el desarrollo urbano e industrial. Así, se tiene a la desertificación como un proceso que se da a consecuencia de la degradación del suelo en tierras secas. Las consecuencias más importantes de la desertificación se agrupan en las afectaciones a las poblaciones humanas y a los ecosistemas. Las primeras inciden en la insuficiencia alimentaria, la pobreza o el agravamiento de problemas de salud debido a las partículas transportadas por el viento. Y la segunda incluye la baja en la fertilidad del suelo, mayor salinización y erosión. Se presenta un incremento de las inundaciones en las partes bajas de las cuencas por la afectación del ciclo hidrológico. Se genera escasez de agua, desecación y sedimentación de cuerpos de agua y la alteración de los ciclos biológicos. La imagen muestra la distribución de las tierras secas en México. En México, el estudio de la Línea Base Nacional de Degradación y Desertificación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales delimitó la superficie de tierras secas que se encuentran en esta condición a partir de un indicador integrado por 3 componentes: recursos bióticos, recursos hídricos y recursos edáficos. El indicador de recursos bióticos se determinó a partir del análisis de la cobertura vegetal, ya que se parte de la premisa de que la degradación está asociada con su grado de conservación. Así, los datos recabados se contabilizan e ilustran en la siguiente gráfica. Se observa que el 46% del suelo mexicano se presenta sin degradación,
que el 27% ya presenta una degradación severa y un 3% está en nivel extremo. Con respecto a los recursos hídricos, se contemplaron las condiciones de los acuíferos nacionales, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua. La gráfica contrasta entre el 36% del territorio sin degradación hasta el 5% de degradación extrema. Para los indicadores de degradación del recurso edáfico, que se refieren a la composición del suelo y su relación con las plantas que crecen en la zona, se adecuaron los resultados de la erosión hídrica y eólica y de la degradación física y química. De la gráfica se resalta el contraste entre el 38% del territorio que no presenta degradación y el 2% en condiciones extremas de degradación. La superficie nacional con desertificación se obtuvo al combinar los tres componentes, recursos bióticos, edáficos e hídricos, con el índice de aridez a partir del cual se delimitaron las tierras secas. De acuerdo con este estudio, alrededor del 92.4% de la superficie nacional de tierras secas, 125.3 millones de hectáreas, presentaba algún grado de desertificación. Esto es 64% del territorio nacional. El 40.1% se encontraba con grado de desertificación severo, 9.9% con grado extremo y 42.4% con ligero y moderado. ¿Por qué se presenta la información en gráficas por sectores y no en gráfica de barras? Este tipo de gráfico es habitual cuando se muestra la proporción de casos dentro del total, utilizando valores porcentuales. En el caso de las gráficas referentes a la degradación de componentes bióticos, hídricos y de recursos edáficos, el 100% lo constituye toda la superficie de la República Mexicana. Para el último gráfico por sectores presentado, el 100% es la superficie de las tierras secas del país. Para la correcta interpretación de una gráfica de este tipo, se requiere considerar el punto de referencia que corresponde al 100%. Continuemos centrados en nuestro país. Se sabe que México está considerado uno de los 17 países megadiversos del planeta, lo que significa que en su territorio se encuentra un número extraordinario de especies y ecosistemas, por lo tanto, de diversidad genética. Veamos en gráficas de sectores algunos rubros importantes. En los 17 países megadiversos del planeta se alberga el 70% de las especies conocidas del planeta. México, en particular, alberga alrededor del 10% de estas. De ese 10%, sobresalen los reptiles. Se estiman 812 especies de las 8.238 registradas en el planeta, siendo el segundo país con mayor número de reptiles. Con respecto a las 9.271 especies de aves del planeta, México alberga aproximadamente 1.112. Del total de 4.381 especies de mamíferos registradas en el planeta, México tiene aproximadamente el 12%, que son 535. En anfibios, tenemos aproximadamente el 8% de la variedad de especies, lo que nos otorga el quinto lugar mundial. En especies de cactáceas, posee alrededor del 48% de las especies conocidas. Otro aspecto relevante de la biodiversidad mexicana es el alto grado de endemismo, es decir, las especies que solo se encuentran en nuestro país. Según algunas estimaciones, en México, el 30.7% de las especies de mamíferos son endémicas, en particular murciélagos y ratones, así como el 57% de los reptiles, el 48.2% de los anfibios
y el 11.4% de las aves, el 29.9% de las esponjas y el 54.9% de las coníferas. Muchas de estas especies se encuentran en áreas pequeñas. Por ejemplo, la planta Lacandonia systematica solo existe en un área de un par de kilómetros cuadrados de la selva lacandona, en Chiapas. Se suma a toda esta riqueza biológica que en nuestro país se encuentra casi todos los tipos de ambientes naturales que se conocen sobre la Tierra, característica que solamente comparte con India y Perú. En cada gráfica, el 100% depende del contexto que se maneje en el momento. Así, para la gráfica de mamíferos en México, el valor referencial es las especies en el planeta. Y para la gráfica de mamíferos endémicos en México, el 100% es equivalente a las 535 especies que se encuentran en México. Los invito a revisar los datos que acabamos de trabajar y mucha información adicional en el portal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Conscientes de la importancia de preservar la biodiversidad, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, mantiene en observación los recursos del país. Veamos una parte de su trabajo. Si queremos entender qué está pasando con nuestras áreas boscosas, forestales, tenemos que entender el estado de salud, este estado de completitud de los ecosistemas. Para que realmente sea funcional, tiene que ser un ecosistema completo. Completo quiere decir que tengan toda la gama de organismos que son parte de ese ecosistema y no nada más ver en imágenes de satélites y la zona está cubierta o no está cubierta de árboles. Si debajo de los árboles no hay vida animal, falta un montón de los organismos, tenemos un problema serio. Cuando los dueños profesionales de los bosques, de las zonas forestales, tienen un beneficio económico, creemos que es cuando más la van a cuidar. Yo, siendo profesional, tengo un ingreso propio de lo que poseo. En automático voy a cuidar para que esto me continúe dando. Y es ahí donde tenemos que saber que hay un equilibrio en lo que estamos explotando y cómo lo estamos conservando. Y la biodiversidad es un punto, la fauna es un punto de referencia de que si está presente, estamos haciendo bien las cosas. El Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad es el resultado de un esfuerzo de instituciones federales, así como de organizaciones de la sociedad civil. Por parte de gobierno, la CONAFOR, la CONABIO y la CONAM por parte de la sociedad civil, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y sus socios en campo, que son una serie de organizaciones activas en las diferentes regiones en que estamos trabajando el proyecto. En lo que consiste es en tomar radiografías constantes del estado de nuestros bosques, nuestras praderas y nuestros desiertos. Lo que intenta hacer es justamente establecer mecanismos y protocolos que nos permitan tener una buena noción de lo que está pasando en todo el país. La CONABIO eligió a los sitios más representativos de los diferentes ecosistemas de México para que funcionaran como sitios de monitoreo. Y ahí van brigadas y toman, además de los datos de flora, también los datos de fauna. Hacen transectos para ver aves, dejan cámaras para que en la noche cualquier vertebrado que pase enfrente de las cámaras se toman fotografías y también se dejan grabadoras para todo lo que es el paisaje sonoro. Mientras más diferentes sonidos, más biodiversidad tenemos. Esos datos ya están todos integrándose en CONABIO
y los análisis ya han comenzado. Contamos ya con el primer mapa que nos muestra qué tan íntegros, qué tan saludables están nuestros ecosistemas. Esto es vital para la planeación del territorio y de toda la nación. Reitero que la correcta representación e interpretación de los datos es útil en el estudio de la flora y la fauna, recursos naturales y ecológicos. El aporte de las matemáticas a los expertos en el cuidado de la ecología y el medio ambiente va más allá del conteo y registro de las observaciones. Se elabora, a partir de esta información, modelos matemáticos especializados para el comportamiento de las diversas especies que habitan el planeta, lo que se refleja en la implantación de acciones que favorecen la conservación de nuestro hábitat. Las y los invito a buscar más información de este tema de interés en la página web de la Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de México. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar de su libro de texto. Soy el maestro Marcial Rivera y nos seguimos viendo aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.